Bien, entonces, la clase de hoy vamos a terminar de ver este tema de base de datos. Para eso hay dos temas, ¿sí? El primero va a ser el Django Admin, que es un administrador para ver nuestras tablas. O sea, hasta ahora habíamos, cuando queríamos crear un dato nuevo, modificarlo, leerlo, estábamos usando el shell, ¿sí? El admin es como un panel para administrar nuestros datos. Y luego estábamos... A ver, un segundo. Y luego estábamos, hasta ahora veníamos trabajando solo con una tabla que era, con un modelo que era el de libros. Así que ahora vamos a agregar más modelos y ver cómo esos modelos se relacionan entre sí. Para eso está el tema de relaciones. Bien, antes de arrancar con esto, quiero comentarle unos cambios por ahí en el cronograma, ya que para el 6 de diciembre sí que yo tenía planificado que tengamos la clase en donde ustedes iba a ser solo la presentación de los trabajos finales. Ese día, el 6 de diciembre, va a ser el acto de la entrega de los certificados de los cursos de formación profesional. Por lo tanto, sí, tuve que acomodar todo para adelantar una semana. Así que bueno, lo que estaba planificado para el 6, sí, esa clase de presentación va a tener que ser el martes 29 de noviembre, ¿sí? Por lo que quedaría algo así el calendario, ¿sí? Nos queda, bueno, la clase de hoy, nos queda 3 clases en las que vamos a terminar de ver los temas. Y el día 29 va a ser la presentación de los trabajos. Luego, el 6, bueno, es el acto. Y el día 25 es la Expo ITEC, que, bueno, Agustín no es de acá de Posadas, pero Nayara no sé si conoces. Es simplemente mostrar todos los proyectos de formación de profesional con lo que se trabajó en el año. Así que vamos a tener como una especie de stand del curso de Programador Web. Así que Nayara, estás invitada, si podés, para ayudarme ese día ahí en el stand. Sí, profe, no hay problema, ahí voy a estar. Bueno, dale, buenísimo. Y bueno, y después el 6 también para así recibir tu certificado. Y bueno, a Agustín le haremos llegar de alguna forma. Bien. Así que bueno, eso sería los cambios, ¿sí? Entonces nos está quedando un mes nomás de clases, ¿sí? De los cuales yo acomodé acá para ver los temas que nos quedan pendientes. En realidad los temas nuevos nos queda la semana, vamos a ver el 8 y el 15. Y esta clase el 22 es el repaso que veníamos haciendo, pero aplicado al blog. Y también el repaso de todo lo que es de base de datos, ¿sí? Mi idea era darlo hoy, pero la clase de hoy ya es bastante larga, por lo que yo esta clase la voy a subir esta semana, calculo que el jueves, y voy a subir el video, así que va a ser una clase que no es necesario que nos conectemos, ¿sí? Va a ser asíncrona. Y bueno, la ven cuando ustedes puedan, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, ¿Sabe a qué hora va a ser la expo? empieza a las 4 de la tarde. Ah, bien. Sí, es de 4 a 8 y yo calculo que voy a estar una hora porque después yo tengo clase. Ah, bueno, profe. Así Ah, que, de todas formas, me avisó Beto, nos va a poner con el stand del otro curso de informática. buenísimo. Ah. Ok. Bueno, entonces, haciendo un repaso de lo que venimos viendo, sí. Hasta ahora veníamos trabajando con datos, base de datos y los modelos. Definimos un modelo que fue el modelo de libro para insertar, actualizar y eliminar datos.
Bueno, luego usamos ese modelo para leer los datos y para hacer esas modificaciones usábamos la terminal de Django, o sea, el shell. Lo cual no resulta muy amigable si uno quiere, si tiene que cada vez que insertar un libro, modificar algo, abrir esa terminal porque hay que acordarse los comandos y demás. Para eso lo ideal sería tener como un panel de administración de datos, ¿sí? Para que un usuario pueda modificarlo. Y para eso tenemos lo que es algo que ya viene con Django, que se llama el Django Admin. Si se fijan, ¿sí? Algo que por ahí estaba ya en los proyectos que veníamos viendo, pero por ahí lo pasamos de largo. Voy a cerrar un poquito de archivos. Esto acá, en el URL que es del proyecto. Voy a agrandar un poquito acá. ¿Se acuerda que siempre agregábamos esta parte que era llamar a nuestra aplicación? Pero antes había una ruta, ¿sí? Que es el admin, ¿sí? Así que vamos a probar esto. Vamos a ver acá. Yo acá en el 8000 tengo levantado mi aplicación del catálogo de libros. Sí, esto como está en el raíz, sí, me está llamando a esta ruta. Así que voy a agregarle el parámetro admin y fíjense que me abre este administrador y me pide un usuario y la contraseña. Bien, entonces, antes de ver cuál es el usuario y la contraseña, ¿sí? Esto se está cargando mediante que hay una aplicación instalada que se llama Django Contrib Admin, ¿sí? Eso lo ven acá en settings, que son las configuraciones del proyecto. Acá en aplicaciones instaladas está en primer lugar el Django Contrib Admin. Bien, entonces ustedes se preguntarán cómo ingresamos acá. Para eso vamos a crear un usuario, ¿sí? Que va a ser un usuario especial, ¿sí? Que se llama super user. Y lo hacemos con el comando manage pi create super user, ¿sí? Así que voy a parar mi servidor. Y acá ponemos create super user. Bien, en principio me pide cuál va a ser el nombre de usuario, ¿sí? Bueno, acá me dice que si dejo vacío me toma el nombre de usuario que tengo acá del sistema operativo. Yo le voy a poner admin. Me pide una dirección de correo, voy a inventar alguna, admin@gmail.com. Y una contraseña, ¿sí? Escribo la contraseña, me pide de vuelta, esto por más que no se muestra, yo estoy escribiendo la contraseña. Bien, bueno, acá hay una cuestión de seguridad, me dice que el password es igual al nombre de usuario. Y me dice, bueno, es muy corto, debe contener 8 caracteres. Bueno, me pregunta si quiero crear de todas formas, yo le voy a poner que sí, porque esto es simplemente de prueba, estoy usándolo en mi computadora. Esto obviamente si lo subimos a algún servidor, ¿sí? En internet, tenemos que tener estos recaudos de no tener una contraseña muy fácil. Entonces, una vez que ya creé mi usuario, vamos a probar loguearnos. Bien. Acá obviamente tengo que volver a correr el servidor. Ahí está.
Entonces fíjense que me muestra este panel, ¿sí? Y acá en principio tengo dos opciones, ¿sí? Grupos, ¿sí? Que en grupos no tengo nada, y en usuarios van a estar los usuarios de mi aplicación y está el usuario admin, que es el que yo recién creé, ¿sí? Yo acá, de acá directamente podría agregar un usuario nuevo y voy a ingresar los mismos datos que, o sea, me pide los mismos datos que ingresé por la terminal, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a poner usuario prueba. Y acá puedo ponerle un usuario, la contraseña, y confirmo la contraseña. Y cuando le doy guardar, me dice que es muy corta. Bueno, voy a tener que ponerle algo un poquito más largo. Bueno, acá me dice que ya creó el usuario, ¿sí? Y bueno, después puedo agregarle más datos, el nombre, el apellido, puedo definir los permisos, ¿sí? Así que bueno, esto en principio es el panel de administrador. Así que, pero bueno, como vemos, este panel de administrador no estamos viendo el modelo que habíamos creado de libro, ¿sí? Por lo tanto, eso vamos a ver ahora. O sea, es posible acá ir agregando los modelos que definimos de nuestra aplicación. Para eso vamos a editar el archivo que se llama admin.py, que eso ya viene cuando creamos acá nuestra aplicación, que es este, que en principio está vacío, ¿sí? Simplemente acá hace un import y dice registre sus modelos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar los modelos, ¿sí? Con este comando from.models import nuestro modelo que está acá en model, ¿sí? El libro sería from. Le decimos de qué carpeta, models import libro. Y luego tenemos que registrar el modelo con esta línea, ¿sí? Admin site register y el nombre del modelo. Bien. Ahora voy a recargar acá la página y fíjense que acá ya me está mostrando cuál es el nombre de mi aplicación, o sea, catálogo, y me muestra que el modelo que yo agregué recién, ¿sí? Libro. Hago clic en libro y fíjense que me está mostrando los libros que yo había creado, ¿sí? Libro desconocido, La suma de los días y Harry Potter, ¿sí? Si hago clic, acá veo los datos de cada uno de esos, ¿sí? Entonces ya lo veo como un formulario. Bien. Entonces acá, por ejemplo, yo podría agregar un libro nuevo, no sé, vamos a poner, no sé, La hojarasca. Vamos a poner un puntaje. Decimos que el autor es García Márquez. Y bien, acá me dice que el campo es requerido, ¿sí? Porque el Slack, bueno, se asigna al guardar, así que voy a escribir eso del Slack y ahí me lo guardo, ¿sí? Bien. Entonces, como vieron recién, si yo quería agregar un libro nuevo, por ejemplo, libro 5, como tengo estos datos que son requeridos, ¿sí? El Slack también me lo pide, pero este era un campo, sí, que se acuerdan que habíamos puesto acá en el models, que
recién cuando se guardaba, yo llamaba a la función que era Slagify, que me convertía el título en Slack. Así que lo que quiero hacer ahora es que este campo, ¿sí?, no me pida que sea requerido. Bien, para eso vamos a definir, ¿sí?, dentro de mi clase admin, yo acá puedo definir también una clase para hacer modificar el comportamiento de, por ejemplo, esta clase libro, pero dentro de mi admin. Para eso voy a llamar a la clase libro admin, ¿sí? Eso es por convención, ¿sí? Y extiende de admin.modeladmin. Perdón, admin.modeladmin. Bien, este es el código que tengo acá. Voy a ponerle paz simplemente para poder guardarlo. Y también esta clase la voy a registrar. Bien, si yo acá recargo, esto no me cambia en absolutamente nada. Pero, a ver. Entonces, para que no me pida ese dato, ¿sí?, como requerido, ¿sí?, puedo definir la opción blank igual a true. Creo que acá no me copié el código, creo que es acá blank. Sí, cargo uno nuevo. Test. Bien, ahí me dejó guardar. Fíjense, por ejemplo, si yo acá pongo test 2, me convierte el Slagify. Y además, por ejemplo, yo puedo decirle si no quiero que un campo aparezca en el admin, yo lo pongo como, puedo poner como editable igual a false, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo el Slagify, como se guarda directamente, puedo ponerle editable igual a false. Entonces, ese campo no se va a mostrar acá en mi formulario. Bien. Entonces, esto en principio son atributos que yo puedo cambiar acá dentro de la definición del modelo, ¿sí? Voy a quitarlo de editable, porque vamos a ver otras opciones, ¿sí?, que son estas, ¿sí? El read only, ¿sí?, que esto sí se define acá, perdón, hay dos O. Esto sí se define en la clase que yo hice recién de la clase admin. Entonces, en esta clase yo le puedo decir, ¿sí?, que voy a tener datos que van a ser de, en este caso, solo lectura. Entonces le digo acá que Slack va a ser un campo que no se va a poder editar. Si yo modifico esto, fíjense que acá efectivamente no me deja editar. Entonces, por ejemplo, voy a crear otro libro nuevo. Vamos a ponerle, no sé, 4. Otro autor.
y entonces ese campo está como no editable. Y también otra propiedad que puedo poner es la de prepopulate, que vendría a ser como precargar, ¿sí? Entonces en este caso yo le digo que el campo Slack precargue con título, ¿sí? Prepopulate, acá le tengo que cambiar las comillas. Y acá no es título, es título. Entonces a ver, acá está dando un error. Prepopulate, acá me dice que tiene que ser una lista. Ahí está. Tengo que poner una copa final. Acá está a esto que está entre paréntesis, él interpreta como es una tupla y las tuplas terminan con una coma. Bien, entonces voy a agregar un libro nuevo. Bien, acá me da un error que me dice que el campo Slack no se encontró en libros. Esto es porque yo le había dicho que Slack era read only, ¿sí? Entonces voy a comentar este campo de arriba, esta propiedad de read only. Bien, ahí está. Entonces ahí sí, fíjense si yo acá pongo esto es otro libro, fíjense cómo me autocompleta directamente acá en el Slack. Bien, entonces esas son las propiedades sí que yo puedo definir dentro de una clase específica que es para el admin. Sí, puedo definir campos que van a ser sobre lecturas, campos precargados. Y además, por ejemplo, puedo definir cuáles van a ser mis filtros, ¿sí? Fíjense, si yo me copio esta propiedad que es le estoy diciendo que los filtros van a ser autor y puntaje. Y acá voy a cargar la página. Esto me agregó, ¿sí? Acá en esta sección que muestra todos los libros, ¿sí? Un filtro por libros. Entonces, por ejemplo, yo puedo filtrar, ¿sí? Haciendo clic en un autor, los libros de ese autor. Puedo quitar ese filtro y lo mismo con los puntajes. Todos los libros con puntaje 4 o 7, ¿sí? Entonces eso lo hago con esta opción de list filter. Y luego tengo otra propiedad que es el list display, ¿sí? Que es acá, por ejemplo, me está mostrando solo el nombre del libro, que esto viene porque yo definí una función que, se acuerdan, era acá la models, está la guión bajo str, ¿sí? Que yo con esto le decía que el libro se muestre como título y entre paréntesis el puntaje acá. Pero, por ejemplo, si yo quiero mostrar que me muestre el nombre y el autor y algún otro dato, le puedo indicar con la opción list display, ¿sí? Para eso acá en el admin le voy a decir que los datos para mostrar va a ser título, autor y puntaje, ¿sí? Entonces fíjense que me muestra esos tres datos, ¿sí? En las columnas, ¿sí? También, y le puedo agregar cualquiera de los campos que tengo acá dentro de mi modelo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero, vamos a agregarle todo, es bestseller, por ejemplo.
y el otro era Slack. ¿Sí? Puedo agregarle cualquiera de esos datos, ¿sí? Para que se muestren en la grilla esta. Bien. Bueno, acá puse el link de la documentación oficial del admin, ¿sí? Porque fíjense que es bastante larga, tienen muchísimas opciones, ¿sí? Yo solamente acá les mostré lo que son, que sería lo básico. Así que bueno, después pueden chusmearlo. Bueno, esto sería el admin, sí, hasta ahora lo vimos con solamente un modelo que es nuestros libros, ¿sí? Entonces a partir de acá vamos a agregar otros modelos y esos modelos no van a estar aislados, sino que se relacionan entre sí, ¿sí? Justamente con las relaciones. Y entonces vamos a ir agregando modelos y después también cada modelo lo vamos a ir mostrando acá en el admin y vamos a ver sus particularidades. Entonces las relaciones, justamente lo que van a hacer va a ser conectar datos y modelos. Y hasta ahora solo trabajamos solo con un modelo, que es el libro, lo cual no es muy realista, ¿sí? Ya que las aplicaciones reales van a tener muchos más modelos y muchos más datos. Acá, por ejemplo, en este dibujito hay este gráfico, ¿sí? Es un tipo de modelado para graficar o modelar datos, que justamente se llama modelo entidad-relación, donde las entidades vendrían a ser lo que nosotros les llamamos acá en Django modelos, que está representado por estos cuadraditos. Entonces acá, por ejemplo, esta entidad o este modelo se llama cliente y los datos son ID, nombre, dirección, correo. Acá dice zapatos, y acá otro modelo que se llama vendedor. Y fíjense que esos tres modelos se conectan entre sí. Esas vendrían a ser las relaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Para eso vamos a definir, bueno, qué es una relación, los tipos de relaciones que hay y cómo se implementan esas relaciones en modelos de Django. Bien. Para eso vamos a ver un poquito cómo se conectan los datos, ¿sí? Hasta ahora habíamos dicho que venimos trabajando solo con libros, ¿sí? Y teníamos autor, pero como un dato del libro. Pero yo puedo pensar si al autor en términos de decir, bueno, un libro pertenece a un autor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Harry Potter pertenece a J.K. Rowling, ¿sí? Y a la vez ese autor va a tener muchos libros, o sea, tiene Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3. Entonces ahí, con esto que yo definí recién, estoy diciendo que hay dos modelos, ¿sí? Libros y autor, y tienen una relación entre sí. ¿Cómo es esa relación? El tipo o sea, en base de datos se denomina que es una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un autor tiene muchos libros y un libro tiene un autor, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Lo que ustedes, por ejemplo, tienen que resolver ahora en su aplicación de e-commerce, ¿sí? Ustedes ya vieron que tienen productos, el producto tiene ciertos datos, nombre, descripción, etc. Pero también pueden pensar en su aplicación que van a tener categorías. Entonces, por ejemplo, no sé, si venden ropa, van a tener una categoría que va a ser remeras, pantalones, etc. Entonces, ahí pueden pensar que un producto va a tener una categoría
y a la vez una categoría tiene muchos productos. Entonces acá de vuelta tenemos una relación que es uno con muchos, o sea, categoría tiene muchos productos y productos está en una categoría. Bien, esa es un tipo de relaciones, ¿sí? Hay 3 tipos de relaciones, ¿sí? La de uno a muchos, la de uno a uno y la de muchos a muchos. Esto es como un patrón, ¿sí? Que de modelado justamente de base de datos, que en cualquier escenario que ustedes se ponen a analizar, todo se puede describir con estas relaciones, ¿sí? Van a tener relaciones de uno a muchos, pueden tener relaciones de uno a uno y pueden haber relaciones de muchos a muchos. Esto no significa que siempre van a tener las 3. La más común es esta. Pueden tener algo la de uno a uno y también pueden tener la de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, ejemplos, que esto van a ser lo que vamos a hacer ahora en ampliar ahora nuestra aplicación. La de uno a muchos sabemos, ¿sí? Un libro tiene un autor y un autor escribió muchos libros. La de uno a uno puede ser un autor tiene una dirección y una dirección pertenece a un autor, ¿sí? Ahí ustedes me podrían decir, bueno, pero pueden haber 2 autores que viven en la misma dirección. Ya sea que, no sé, sean pareja, que compartan una casa, etcétera. Puede ser, pero a efectos de limitar el escenario, yo digo no. En mi aplicación solo voy a permitir que un autor tenga una dirección y no sea compartida, ¿sí? Eso ya pasa por decisiones, ¿sí? Del administrador o de quien armó la base de datos. Y luego, por último, el otro tipo de relación es el de muchos a muchos, donde, por ejemplo, yo digo que un libro puede ser publicado en muchos países. Entonces, por ejemplo, un libro, yo digo, bueno, se publicó en Argentina, en México y en Estados Unidos, ¿sí? Y a la vez, un país puede publicar muchos libros, ¿sí? Entonces, yo, de ahí en cada uno de esos países puede tener muchísimos libros diferentes publicados. Entonces, ahí en ese caso es un muchos a muchos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Porque yo sé que esto por ahí es medio nuevo. Sí. Ok. Sí, profe, se entiende. Entonces, de todas formas, esto ahora ya vamos a ir viéndolo cómo queda en código. Y luego ya lo vemos con el admin. Bien. Entonces, primero vamos a agregar en nuestra aplicación la relación de uno a muchos, ¿sí? Para eso en Model voy a definir la nueva clase que es autor, ¿sí? Yo acá tengo ya el código. Lo voy a copiar. Una vez. Bien, entonces me voy a Models. Lo voy a poner acá arriba, antes que el libro. Entonces define una clase nueva que es autor con 2 datos, ¿sí? 2 atributos. Columnas también se pueden llamar. Nombre y apellido, ¿sí? El nombre es de tipo texto, ¿sí? Que le digo que le estoy diciendo la longitud máxima es de 100 caracteres. Y lo mismo para apellido, es de tipo texto y con longitud máxima de 100. Bien. Entonces, hasta ahora yo tengo 2 modelos, ¿sí? Pero no están relacionados entre sí. Bien. Si bien acá, por ejemplo, en libros yo tengo un dato o un atributo que se llama autor, también es de tipo texto, ¿sí? Pero lo que voy a hacer ahora es decirle, bueno, en vez de tener solo este dato que era el nombre del autor, yo quiero que haya una relación entre libro y autor, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a definir. Voy a comentar este campo
Y la relación, ¿sí? La voy a definir con un tipo de dato especial que se llama foreign key, ¿sí? Foreign key viene de algo que sería la traducción de clave foránea, ¿sí? Entonces piénsenlo, nada más que es como un puntero o una flechita como yo tenía acá, ¿sí? Que digo, bueno, de este libro me apunta o está relacionado con este autor, nada más. Entonces, me voy a copiar esto. ¿Dónde está? Acá. Y acá en autor, ¿sí? Que comenté el dato que era texto. Ahora vuelvo a agregar el atributo autor, pero de tipo foreign key, y le digo que ese puntero o esa flecha me apunta a la clase autor. Bien, acá bueno, me da unos errores. Por ejemplo, acá me está diciendo que me falta definir un atributo, un parámetro, un argumento onDelete, que lo voy a agregar ahora. Bueno, esto es lo que le decía, en la base de datos se crea un puntero de la tabla de libros a la tabla autor. Hasta ahí estamos. Bien, y ahora este tipo de relaciones me pide que yo defina, ¿sí? Un parámetro onDelete que es propio del foreign key. Y tengo tres tipos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este parámetro? Como yo ahora tengo dos modelos que se relacionan entre sí, ¿sí? ¿Qué pasa? Con esto le voy a indicar qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo elimino un autor, qué va a pasar con los libros, ¿sí? Entonces, una opción es que yo defina mi onDelete como cascada. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer la base de datos? Si yo elimino el autor, automáticamente todos los libros de ese autor se van a eliminar también, ¿sí? Entonces hace como un borrado en cascada y de ahí viene su nombre. Otra opción que lo defina como protect o protegido, y en ese caso lo que hace la base de datos es me pone una restricción que si yo tengo libros, ¿sí? Si tengo un autor que ya tiene libros en mi base de datos, no me va a permitir que elimine ese autor, ¿sí? Si yo quiero de todas formas eliminar al autor, voy a tener que primero eliminar los libros y después el autor. Y por último, tengo la opción set null o setear a null o setear vacío, que me va a dejar a los libros, ¿sí? Sin autor si yo quiero eliminar el autor, ¿sí? Entonces ese puntero, esa flecha, me la va a borrar y es como que yo tengo un libro sin autor. Bien, entonces en este caso yo voy a decirle que voy a agregar el parámetro onDelete y pues vamos a ponerle, por ejemplo, model.cascade. Entonces le digo, esta es por ahí la opción más común. Si quiero eliminar, sí, me elimina todos los registros relacionados. Bien, entonces paso siguiente, como yo creé una clase nueva y demás, tengo que correr la migración, ¿sí? Tengo que crear la migración con main migrations y correrla. Así que primero voy a ejecutar el comando make migrations. Bien, y fíjense que acá ya me sale una advertencia. Me dice, estás tratando de cambiar un campo not nulo, que era autor, pues acuérdense que yo autor ya tenía ese atributo y le cambié el tipo de dato. Cambiar un campo no nulo de autor en libro, ¿sí? Que no tiene default. Y ahí me pregunta, tengo tres opciones, ¿sí? Bueno, la primera, que me dice dejar todos los valores nulos, la segunda ignorarlo y la tercera salir. Y
eso me dice salir de esto y dejar modificar el model pay. Así que bueno, lo que voy a hacer es elegir la opción 3 y voy a probar en la columna autor ponerle null igual a true. Entonces vuelvo a correr el main migrations, me creo acá la migración, ¿sí? Vamos a chusmear un poquito la migración. A ver, acá esto está, tengo que actualizarlo acá. La migración 4, fíjense que me creó el modelo autor, me modificó libro con Slack, sí, que todavía cambiado los parámetros del campo Slack, y me modificó el campo autor del libro, sí, ahora ya es un foreign key. Entonces ahora corremos el migrate. Bien, acá de vuelta me sale un error que me dice error de integridad. Y acá lo que me está pasando, fíjense que me dice que la columna autor contiene un valor por Rowling. Rowling era... Sí, yo había creado Harry Potter con el autor Rowling cuando todavía era de tipo así texto. Y me dice que ese identificador no estaba en la tabla autor. Eso es porque internamente, ahora que yo defino foreign key, ¿sí? En el foreign key se guarda lo que era el ID de la otra tabla, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en autor, ¿sí? Un autor, yo digo que el ID es 1. Cuando yo defina un libro, ¿sí? En el campo autor va a tener el número 1 del ID de mi autor. No sé si se entiende. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy teniendo un dato Rowling que no es un ID, es un texto. Entonces como que no entiende la base de datos que está pasando. Así que lo que voy a hacer es entrar al shell y voy a borrar todos los datos y vuelvo a crear la base como si fuera de cero, ¿sí? Esto es porque yo definí la base con un propósito y la cambié, entonces me da error. Así que voy a abrir el shell. Bien, y acá from catálogo.mols import libro. Y ahí hacemos libro.objects.all. Entonces se acuerdan que autor ID libro autor ID. ¿Por qué me dice esto? Vamos a probar que con el comando delete, ahí está. Lo que hice fue borrar todos los libros, ¿sí? de la tabla libros. Así que ahora voy a probar salir, exit y volver a correr el migrate. Bien, en este caso ya pude correr la migración, ¿sí? Bueno, entonces vamos a probar, antes de meternos en el shell, a relacionar o crear los datos desde la consola. Entonces, acá voy a importar las dos clases nuevas que creé, from catálogo.mols import, y voy a importar libro y autor. Y por ejemplo voy a crear un autor nuevo, ¿sí? Para eso, ¿se acuerdan que le pasábamos los datos? Vamos a crear
JK Rowling, le digo que es de la clase autor, el nombre es J.K y el apellido es Rowling. Bien, para que me guarde en la base de datos tengo que hacer tengo que ejecutar el save. Para eso llamo la variable jk.save. Entonces ahí ya tengo ese dato ya guardado en la base de datos. Y luego voy a crear otra variable con un libro, que en este caso va a ser Harry Potter 1. Entonces le digo libro. Entonces el título va a ser Harry Potter 1. El puntaje un 8. Es bestseller igual a true. Vamos a ponerle el slack Harry Potter 1. Y fíjense, ahora para el autor yo le voy a pasar la variable con el autor que yo he creado, ¿sí? Autor igual a la variable jk que tiene el autor que yo creo. Entonces ahora hago hp.save y ahí me guardo. Entonces a partir de acá, por ejemplo, yo puedo hacer hp.autor y me dice que esto está relacionado a una clase autor, y puedo, por ejemplo, hacer punto nombre y me dice cuál es el nombre y cuál es el apellido, ¿sí? Entonces fíjense, yo estoy a partir de un libro, puedo mostrar cuál es el autor de ese libro, ¿sí? A través de la relación, ¿sí? Para esto es importante las relaciones, ¿sí? Bueno, después, por ejemplo, yo puedo usar filtros, ¿sí? También para navegar a través de las relaciones. Por ejemplo, yo puedo definir libro. Acá es objects. Filter. Y acá le digo cuál es el campo. En este caso, en mi foreign key es autor. Y le digo que va doble guión bajo y el campo de el modelo autor. Por ejemplo, apellido. Y le puedo indicar, por ejemplo, no sé, acá si le pongo Rowling, me va a devolver Harry Potter porque el autor es Rowling. O sea, si yo tuviera más libros de Rowling, con esta consulta me devuelve todos los libros donde ese sea el autor. ¿Se entiende? O por ejemplo, si le cambio, tengo acá por ejemplo contains, ¿sí? Es para buscar una coincidencia dentro de apellidos. Por ejemplo, contains, y yo le pongo ing, me va a devolver un error, faltó la n, contains, me va a devolver todos los libros donde el autor termine en ing. O por ejemplo, no sé si yo también habíamos visto, ¿se acuerdan? Si teníamos un campo de tipo número, yo podía usar el GT para valores mayores que, o el LT para valores menores que. Podemos usar ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, y bien, entonces, si queremos, por ejemplo, obtener todos los libros de un autor, ¿sí? O sea, yo acá en JK, por ejemplo, tengo una variable que tengo el autor que es Rowling, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener todos los libros de ese autor, ¿sí? Puedo hacer libro.set
y esto automáticamente Django me devuelve la relación, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si hacemos subíndice, no, perdón, punto título, related manager. Bueno, no, acá me está devolviendo, sí, la inversa del many to one. O sea, me está devolviendo la relación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que en vez de libro set es un... Esto lo pone Django por defecto, pero si le quiero llamar a esa relación libro, ¿sí? Lo cambio con related name. Para eso acá en autor le puedo poner related name igual a libros. Entonces puedo hacer importo las clases, ¿sí? Importo los modelos y fíjense si hago autor punto objects punto all, me devuelve todo. Tengo uno, voy a obtener el primero y voy a poner la variable jk, y a partir de acá puedo hacer jk.libros y me devuelve la relación de los libros de ese autor. Bien, entonces ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esa relación, sí, la voy a agregar a mi admin, así puedo editar los autores directamente desde el panel. Para eso tengo que modificar, como hicimos anteriormente, el archivo admin page. Entonces acá en el import agrego autor y luego simplemente agrego otra línea con donde registro en el admin esa nueva clase. Voy a copiar esta línea y acá voy a llamarle a autor. Vamos a salir y acá vuelvo a cargar el servidor. Entonces fíjense que acá ya me muestra el autor, ¿sí? Que en este caso solo tengo uno. Bien. Bien. Si por ejemplo acá fíjense que el autor ahora me lo está devolviendo como autor, object y el primero, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quiero visualizar, ¿sí? Mejorar esa visualización del autor en el admin, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? Pregunta, ¿eh? En el libro eso lo habíamos cambiado y se mostraba, por ejemplo, el nombre del libro y el puntaje. ¿Se acuerdan cómo era? Yo la verdad que no. Bueno, vamos a chusmear un poquito. Vamos a ver acá en la clase del libro. Fíjense, este método, el método string, str viene de string, nos muestra, si yo acá le personalizo cómo quiero que me muestre el objeto. En este caso le estoy diciendo que cuando se muestre un libro, sea por el título y el puntaje entre paréntesis. Así que lo que tengo que hacer es, este mismo método lo aplico para autor. Entonces acá obviamente en vez de puntaje, título y puntaje, voy a tener nombre y apellido. Ahí al guardarlo, fíjense que se recarga solo el servidor. Y entonces a partir de eso, a partir de ese método, ya me cambia la forma que se muestra, ¿sí? Ese
ese dato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que no se muestre entre paréntesis el apellido, simplemente le borro eso en el método y ya a partir de ahí me muestra como yo quiero. Entonces, por ejemplo, acá vamos a dar de alta otro libro, no sé, que habíamos cargado Gabriel García Márquez. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Después, fíjense, acá me muestra el autor, si quiero separar en dos columnas que me muestre nombre y apellido. A partir de ahí voy haciendo lo que ya hice anteriormente. Por ejemplo, para que me muestre nombre y apellido, le ponía el list display, o sea, tendría que definir una clase que se llame autor admin, ¿sí? Si quiero definir filtros, defino esto. Bien. Entonces, ahora vamos a seguir con la siguiente relación, que era la relación de 1 a 1. En la relación de 1 a 1, ¿sí? Es la que habíamos definido acá. Asumo que un autor tiene una dirección y la dirección pertenece a un autor, ¿sí? Por lo tanto, voy a crear una nueva clase que se va a llamar dirección. Esa podría ser una, pero también pueden pensarlo. Por ejemplo, yo acá ya tengo libros y autores, ¿sí? Ya vimos que autor es una relación de uno a muchos, pero acá yo podría decirle que autor va a tener una relación que sea libro favorito. Entonces esto perfectamente puede ser una relación de 1 a 1, ¿sí? Si bien el autor va a tener muchos libros, solo va a poder tener un libro favorito. Eso es otro ejemplo de una relación 1 a 1. Pero bueno, para este caso yo voy a definir entonces mi clase nueva que va a ser dirección. Entonces la clase es dirección y los datos son calle, que es de tipo texto. Le defino un código postal y le defino una ciudad, ¿sí? Esa es mi clase. Y ahora la relación va a ser de tipo one-to-one file y le digo cuál va a ser el modelo hacia el que va a apuntar y también va el parámetro onDelete. Entonces acá esto va en autor, ¿sí? Entonces en autor le voy a poner un campo que se llama dirección. Perdón, esto está mal copiado. Acá. Bien, entonces tengo dirección. La relación es de 1 a 1. Por eso one to one. Y le digo cuál es el modelo al que apunta. Y la opción de onDelete también le defino en cascada. Bien, acá obviamente, de vuelta, como creo una clase nueva, tengo que volver a correr la migración. Migrations. Me dice que no existe. A ver, tal vez le pifié. Dice que no existe el atributo 1 a 1. A ver, un segundo, voy a ver cómo tengo en el proyecto. Open file. Catalog.
Más one-to-one file. Ah. A ver. En teoría está igual. One-to-one file. No sé por qué no me... Voy a googlear este error. Por ahí me olvidé de importar algo. Parece que me faltó... me faltó la mayúscula. Es one-to-one y la T va en mayúscula. Ahí está. Bien, ahí está. En este caso me dice que sí, no, dirección no tiene un valor de default. Un segundo, ¿dónde estaba? Acá. Así que lo que voy a hacer es ponerle el parámetro null en true para que me permita tener valores nulos. Bien, ahí me generó la migración y ahora ejecuto el comando migrate. Bien, ahí ya está bien. Ya tengo creada la base con estos cambios, así que lo que voy a hacer a continuación es voy a conectar esos datos de autor con dirección desde el shell. Para eso voy a entrar al shell, así vemos primero en el shell y después vemos con el admin. Entonces acá importo libro autor y ahora voy a agregar dirección. Bien, entonces voy a hacer la dirección punto dirección 1. Los datos es calle sin nombre, el código postal y la ciudad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía a Rowling, así que vamos a ponerlo, no sé, supongo que en Londres. Código postal, escribí mal, ahí está. Y después la dirección 2 era la de, tengo a otra calle, código postal y no sé, García Márquez está muerto, pero suponemos que antes vivía en Bogotá. Bien, entonces, por ejemplo, si yo a partir de acá hago libro.all, objects.all, libro minúscula. Bueno, tengo un libro que es Harry Potter. Puedo obtener ese libro obteniendo el primer elemento, que es el sub 0. Entonces, vamos a poner HP. Y a partir de acá puedo hacer hp.dirección y hago referencia a dirección 1. Y ahora hago hp.save. Bien, ahí en teoría me guardó. Y puedo hacer hp.dirección. Bien, me dice que es no. Esto es porque en teoría me tendría que haber dado un error, porque dirección 1 yo no le hice el save anteriormente.
así que voy a volver a ejecutar. Dirección 1, hp.save, hp.dirección. Perdón, es que, claro, libro no tiene dirección, sí, es autor, me equivoqué. Así que es autor.objects.all. Bien, ahí tengo los dos autores. El primero es JK. Entonces puedo hacer jk.dirección. No tiene nada. Ahora hago jk.dirección igual a dir1. jk.save. Dirección, y acá puedo hacer punto calle. Ahí está, me guardo la calle sin nombre 1, 2, 3. Y ahora voy a hacer lo mismo con García Márquez. García Márquez punto dirección, y esto era dirección 2. gm.save. Bien, acá sí me dio el error, que era que yo no guardé dirección 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer dirección 2.save, y acá vuelvo a ejecutar esto, y ahora vamos a hacer probar gm.dirección. Bien, me dice que tiene una dirección, y vamos a poner calle. Ahí está, otra calle. Listo. Entonces vamos a probar eso en ver eso en el admin. Entonces nuevamente acá importo dirección y registro la dirección en mi admin. Vamos a levantar el servidor. Entonces fíjense que acá ya tengo la nueva entrada, ¿sí? En mi menú, que es direction, ¿sí? Acá porque simplemente le tomo el objeto y le agrego una S y lo convierto al plural, cosa que no está bien. Ahora vamos a ver cómo corregimos. Y acá tengo mis dos direcciones. Entonces, por ejemplo, si yo acá agrego otro autor, ¿sí? Vamos a llamarlo, no sé, Julio Cortázar. Fíjense que acá ya en direcciones yo tengo mi dirección 1 y 2, ¿sí? Entonces, si yo quiero guardar con este autor la dirección 2, fíjense que ya me da un error. Me dice que el autor con esta dirección ya existe. Esto es porque justamente nosotros definimos una relación de 1 a 1 y ya esta dirección yo ya la ocupé en García Márquez, ¿sí? Entonces para este caso tendría que crearle otra dirección, otra calle 999 y la ciudad, no sé, Buenos Aires. Entonces ahí creo una tercera dirección y ahí sí me deja guardarlo. Bien, y por ejemplo, si yo acá, esto creo que no lo habíamos probado, crear otro libro directamente de acá, no sé, la hojarasca, vamos a poner un 7, y acá me permite elegir el autor y guardarlo. Y en este caso, por ejemplo, si yo quiero poner dos libros del mismo autor, como es una relación de uno a muchos entre autor y libro, esto me lo tiene que permitir. 100 años de soledad, y acá el autor es García Márquez, y ahí me permite, ¿sí?, tener esa relación, ¿sí? Acá tengo filtros, etcétera. Bien, entonces acá de vuelta
Esto estaba acá. Sí, esto es lo que hicimos recién. Agregamos al admin. Bueno, ya sabemos, para corregir esto tengo que definir en el models el método string str. Me voy a copiar acá el autor y voy a decirle que para dirección me muestre la calle, coma, el código postal y la ciudad. Entonces me cambié la visualización y fíjense que algo que también puedo corregir es el tema de, bueno, acá justo libros coincide que el plural es agregar una S, pero en direcciones y autores no, ¿sí? Autors y directions. Esto por ahí en inglés puede resultar, pero en castellano no. Entonces para eso vamos a definir dentro de cada clase, una subclase que es meta. Voy a copiar este código y vuelvo a models y por ejemplo acá en direcciones esto es algo, sí, acá tengo que cambiarle las comillas. Fíjense que lo que estoy haciendo es class meta. Está dando un error de orientación, me parece. 1, 2, 3, 4. Meta. Class meta. No sé por qué me está marcando un error. A ver, voy a copiar esto. Dirección. Voy a ponerlo acá arriba. Ahí está. Bien. No me da el error. Se ve que al ponerlo abajo de esta función. Esta clase, fíjense, esto es algo que se puede hacer dentro de Python, que es definir una clase dentro de otra clase. En este caso es una clase que se llama meta, donde con el parámetro verbose name plural yo le defino el plural de esta clase. Entonces en este caso va a ser direcciones y voy a hacer lo mismo con la clase autores. O sea, con la clase autor defino que el plural es autores. Bien, entonces fíjense que acá ya me corrigió eso. Bien. Bien, y por último nos queda agregar la relación que es de muchos a muchos. Para eso, ya habíamos visto acá que la relación iba a ser de un libro con países. ¿Sí? Un libro puede ser publicado en muchos países y a la vez un país puede tener muchos libros. Perdón. Muchos países publicados. Bien, entonces voy a buscar acá, tengo el código de la clase país. Bien. Tengo la clase país y simplemente a la clase país le defino un nombre, ¿sí? Podría ponerle, no sé, un código país, etcétera, pero por ahora la voy a dejar así. Y la relación
¿sí? Va a ser la relación, se va a llamar países publicados y va a ser de muchos many to many file, ¿sí? Con el país. Esto dijimos que era en libros, ¿no? En libros. Entonces, libros tiene países publicados, la relación es muchos a muchos. Acá de vuelta no me está faltando que sea la T mayúscula. Voy a aprovechar, voy a corregir el anterior, que era el one to one. Ahí está. Y en el caso de las relaciones muchos a muchos, no es necesario el atributo de borrado en cascada, ¿sí? Porque estas relaciones son diferentes a nivel base de datos. Me dice many to many files. Está escrito. Many to many file. Es sin ese. Ahí está. Corrijo acá. Bien. Bien. Como les decía, en estas relaciones no es necesario el parámetro onDelete porque Django internamente, o sea, Django y la base de datos en realidad, pues esto es un concepto que se aplica en todas las bases de datos. Para las relaciones de muchos a muchos, ¿sí? Lo que hace es crear una tercera tabla. ¿Sí? Hasta ahora tenemos una tabla que es libro y autores. Entonces crea una tercera tabla que va a ser intermedia entre país y autor. País y libro, perdón. Entonces yo esta relación acá le estoy relacionando libros con países. Entonces me crea una tabla entre libro y país. Que esa tabla tiene dos datos, ¿sí? Por un lado va a tener la primera columna el ID del país y en la segunda el ID del libro. ¿Sí? Es como una relación, o sí, una relación intermedia o tabla intermedia. Entonces de esa forma se resuelve el mapeo de muchos a muchos. Bien. Entonces, ahora que agregué esto, vamos a de vuelta, corremos la migración. Main migrations, no me da error. Y ahora hago el migrate de vuelta. Y antes de ir al admin, vamos a probar esto en el shell. Entonces acá voy a importar mis modelos. Ahí está. Tengo libro, autor, dirección y ahora tengo país. Entonces voy a decir país, por ejemplo, voy a tener nombre, vamos a poner Argentina y tenía que haber puesto país punto objects.all. Vamos a ponerlo acá en una variable p1. p1.save. Ahora sí consulto objetos. Bien, ahí ya tengo el primer objeto y voy a hacer otro país 2 que va a ser, no sé, Estados Unidos. p2.save. Bien, entonces para relacionar los libros, ¿sí? con los países,
lo voy a hacer a partir de la relación países publicados y tengo este método que se llama add, que viene de agregar. Entonces, por ejemplo, puedo hacer libros.objects.all para ver cuáles son todos mis libros. Acá es libro. Bien, tengo 3 libros. Entonces voy a hacer HP. Vamos a hacer get título Harry Potter. Entonces obtengo el libro con el título Harry Potter 1. Entonces eso está en HP. Y a partir de ahí hago hp.países publicados. Y le llamo al método add. Y a partir de ahí hago P1 y P2. hp.save. Entonces ahí guardo el cambio y de vuelta puedo consultar países publicados. Entonces ahí ya tengo mi relación. ¿Se entiende hasta acá? Cualquier cosa me paran y me preguntan dónde. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces por último, ahí con eso ya, o al menos un país lo agregamos, perdón, un libro lo agregamos en los 2 países que creamos. Entonces por último lo que vamos a hacer es agregar, ¿sí?, esta clase nueva a nuestro admin. Entonces de vuelta, abro el archivo admin, acá importo país y importo, lo cargo en el registro, ¿sí? Acá corro el servidor. Bien, acá de vuelta me muestra país con doble S, ahora después podemos arreglar. Entonces, tengo mis 2 países, ¿sí? País 1 y el país 2. Y ahora si yo, por ejemplo, voy a este que modifiqué, fíjense que los países, ¿sí?, para agregarlo me muestra como esta opción que me permite seleccionar varios. Por ejemplo, vamos a ir a alguno que no tiene. Entonces yo con esto puedo decir que país, ahora vamos a crear más países acá. Vamos a crear, no sé, España. Vamos a crear, no sé, Inglaterra. Voy a corregir acá para que me muestre bien el nombre, así sabemos cuál es cada país. En Store and Models defino acá mi método string, y acá como tengo un atributo puedo hacer return self.nombre. Bien, tengo mis países y entonces me voy al libro y, por ejemplo, si yo digo que este libro supónganse que se publicó en, no sé, en estos 2 países, ¿sí?, o esto acá, con la tecla acá, como dice, con la tecla control, puedo ir seleccionando más de uno, ¿sí? Supónganse que Inglaterra y Argentina, le doy save y me quedan esos 2 guardados, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo definir más de un país para cada libro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto acá, si quiero seleccionar los primeros 3, queda de esa forma marcada. Y después, bueno, este que quedó con los 2 primeros. Así que bueno, eso sería la forma, ¿sí?, agregamos entonces estas 4 clases.
vimos los diferentes tipos de relaciones, ¿sí? Y vimos el admin, cómo modificar los datos tanto desde el shell como del admin. Bueno, esto es lo que ya vimos, ¿sí? Agregarlo al admin, cambiar el nombre y corregir en este caso país, que bueno, ya saben, tienen que definir acá la clase meta. Acá recién me doy cuenta, me está dando error porque acá en vez de tener 4 espacios tiene 3. 1, 3, 4. Por eso era el error. Bien. Entonces esa sería más o menos la forma de trabajar. Entonces, ¿qué se viene? Bueno, esta semana yo les subo, ¿sí? La clase de implementar todo lo que vimos hasta ahora de modelos, ¿sí? En el proyecto del blog. Calculo para el jueves, yo le estoy avisando. Entonces, con lo que vean el jueves más todo lo que vimos, ¿sí? Ya tienen todo como para armar con su proyecto, ¿sí? Lo que llamé el hito 2. Entonces, lo que pueden hacer es, en principio, trabajar con un modelo de producto que ustedes ya tienen los datos, ¿sí? Que es lo que tienen que definir en ese diccionario. Y para hacer una relación, hagan producto con categoría, ¿sí? El tipo de relación es lo que yo ya les sugerí acá, que es una relación de uno a muchos, un producto tiene una categoría o pertenece a una categoría y una categoría con muchos productos. Así que bueno, en principio tienen simplemente estos dos modelos y esa relación, sin nada más. Con eso ya pueden aplicar todo lo que vimos. Bueno, y eso sería la fecha de entrega para el 14, ¿sí? Entonces, inclusive, bueno, depende de cómo estén de tiempo, me podrían mostrar la semana que viene también. O sea, ya que, bueno, ya es simplemente llevarlo a cabo. Y bueno, después nos quedan 2 clases más, ¿sí? La del 8, que es la semana que viene, y la del 15, en donde ahí vamos a ver formularios, ¿sí? Pues se acuerdan que su e-commerce tenía un formulario de compra. Eso lo vamos a ver, o sea, esa parte no entra, la del formulario no entra acá en el hito 2, porque tenemos que ver la semana que viene ese tema. Vamos a ver clases definidas como vistas, ¿sí? Porque fíjense, hasta ahora las vistas están definidas, que son esta index, book detail, están definidas como métodos, ¿sí? Entonces esto ahora lo vamos a llamar como clases, como ya vimos acá en modelos. Esto es una clase, acá en admin es clase. Y para la última clase de tema nuevo, ¿no? Subida de archivos, ¿sí? Para, por ejemplo, en el caso de los productos que tienen una foto, que puedan subir la foto del producto. Y sesiones que es para guardar datos temporarios, datos por ejemplo, del comprador que está haciendo la compra en su página en su e-commerce. Bueno, entonces de ahí de esto de vuelta le voy a subir otra clase que va a ser de estos temas aplicados a la web. Y eso va a ser para el 15. 8.15, claro, y el 22 es sería la última clase, pero aplicado al blog, ¿sí? Esas 3 clases nos quedan. Y el 29 sería la fecha para que completen su proyecto. O sea, todo lo de modelos que vimos hasta ahora, más formularios y los temas que se vienen. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿quedó alguna duda, chicos? No, profe, de mi parte no. Bueno. Ok. Bueno,
continúen con sus proyectos que están bien encaminados por lo que veo, así que métanle. Buenísimo. Gracias por todo, profe. No, por nada. Hablamos, chau chau. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chau chau.